Hola, la saluda Gaby del Instituto Bíblico para la Mujer, hoy 7 de julio, con nuestra meditación en nuestro devocional favorito en pos de lo supremo. El título de hoy nos dice, todos los esfuerzos valiosos y hacia la excelencia son difíciles. Nuestra cita es Mateo 7, versículo 13 al 14, donde encontramos lo siguiente, entrad por la puerta estrecha, porque es estrecha la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Oremos. Padre amado, reconocemos que tú enviaste a tu Hijo Cristo Jesús a vivir una vida perfecta bajo la ley, a morir una muerte vicaria, expiatoria y a resucitar al tercer día de acuerdo a la Escritura. Mi Dios, esto lo has hecho para que nosotros tengamos vida. Y te rogamos, oh Dios, que aquellos que hemos recibido este don, vivamos de tal manera que sea evidente que existe la resurrección. Te damos gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Bueno, dice nuestro devocional hoy lo siguiente. Si queremos vivir como discípulos de Jesús, hemos de recordar que todos los esfuerzos valiosos y de excelencia son difíciles. La vida cristiana es gloriosamente difícil, pero su dificultad no nos hace desmayar y ceder, nos alienta a vencer. Yo creo que aquellos de nosotros que hemos vivido durante no solamente meses, pero ya de pronto hasta años en los caminos del Señor, conocemos que la vida cristiana es difícil, pero es gloriosamente. Yo creo que esa es una excelente forma de describirla, que es gloriosamente difícil. Realmente vale la pena. No hay nada que no cueste en esta vida. Y es muy triste que a veces estamos dispuestos a vivir vidas difíciles, pero que en el fondo no llevarán a nada, no nos llevarán a la vida gloriosa que Dios quisiera que tengamos, ¿verdad? En Cristo Jesús. Entonces, apreciamos la salvación milagrosa de Jesucristo lo suficiente como para dar todo nuestro ser para su mayor excelsitud. Vivimos de esta manera, hemos apreciado tanto lo que Cristo ha hecho por nosotros, que queremos que nuestra vida realmente dé testimonio de su amor, de su poder, de su gracia. Realmente es eso lo que queremos. Dice, vivimos de tal manera que podemos decir lo mejor de nuestra parte para su gloria. O somos de aquellas personas que parecen que le dan al Señor las obras de su vida, lo que le sobra de su tiempo, lo que le sobra de su dinero, lo que le sobra de sus talentos. Una vez que ya han invertido todo en este mundo, todo en su trabajo, todo para su dinero, todo para su gloria, pensamos que vamos a darle al Señor que colgó en una cruz por nosotros, le vamos a dar las obras. Entonces, pensamos que va a ser tan fácil, que el cristianismo es en realidad para los débiles, con muchas personas que no conocen a Cristo, determinan que la vida de un cristiano es refugiarte porque estás tratando de evadir una vida difícil. Ese mismo comentario resulta evidencia de una persona que no sabe lo que es una vida difícil, pero gloriosamente difícil. Dios salva a las personas por su gracia soberana mediante la expiación de Jesús. Mediante el sacrificio vicario, expiatorio, el que quitó nuestros pecados y la culpa de nuestros pecados, ¿verdad? Dice, y pagó por nuestra deuda. Dice, Dios salva a las personas por su gracia soberana mediante la expiación de Jesús. Y Dios es el que en vosotros opera tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Esto el autor nos está llevando al capítulo 2 de la carta a los Filipenses. Y ¿saben qué? Que si uno mira las escrituras y se va realmente a ver las escrituras, que hacemos bien en hacer eso, vemos que el apóstol Pablo ha estado hablando acerca de lo difícil que puede ser la vida cristiana, más él está diciendo que para él vivir es Cristo y morir sería ganancia, ¿verdad? Él ha animado a los hermanos en la Filipenses, a los santos que están en Filipo, los ha animado específicamente en el capítulo 2, empezando en el versículo 12, dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido,
animándolos, ¿verdad? Como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, no cuando yo estoy presente con ustedes, sino mucho más ahora en mi ausencia. Esta carta está siendo escrita desde una prisión a los hermanos y miren lo que les dice. Dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Versículo 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Cómo produce Dios en nosotros el hacer su buena voluntad? ¿Cómo Dios nos da el querer como el hacer? A veces nosotros pensamos que no vamos a poner nada de nuestra parte, que Dios no exige ninguna obediencia o disciplina y que Él simplemente en algún momento va a poner por osmosis en nosotros el querer como el hacer. O sea, nos va a dar las ganas de obedecerlo e inclusive estamos diciendo que nos va a dar el obedecer sin que nosotros tengamos que poner de nuestra parte, lo que no estamos prestando atención. Y si nos retrocedemos al versículo 12, ahí es donde Pablo les está diciendo, miren, no sean obedientes solamente cuando yo esté presente. Van a tener que ser obedientes aún cuando yo no esté presente porque Dios está presente. Y quiero que ustedes sepan que van a tener que cuidar su salvación, ejercer esta salvación que Dios nos ha dado por dentro, ¿verdad? Que Él nos ha dado una nueva naturaleza, que Él ha cortado ha circuncidado, como dice, cortado en nuestro corazón la antigua naturaleza que estaba gobernada por el pecado, que estaba controlada bajo el pecado. Bueno, Dios la ha cortado a través de lo que Cristo Jesús ha hecho por nosotros. Dios nos ha justificado, nos ha perdonado. Pero ahora esta nueva naturaleza que está en nosotros, nosotros no pensaremos, no seremos ¿qué sería? Tan como incrédulo. No es ni siquiera incrédulo, sino sería como de nuestra parte tan ingenuo pensar que esta nueva naturaleza no va a tomar ningún esfuerzo, que nosotros esperaremos que Dios nos dé el querer como el hacer, cuando hasta a veces lo tomamos como, bueno, Él es soberano, ya Él habrá, y tenemos una actitud tan irrespetuosa, en vez de realmente ocuparnos, como dice Pablo, cada uno de nosotros, de nuestra salvación, con temblor y con temor, es decir, con suma seriedad, de tomar nuestra salvación como lo más importante, como el don y el regalo más grande que el Padre nos puede haber dado al poner a su Hijo Cristo Jesús en una cruz para pagar por nuestra deuda. Dios nos ha comprado a nosotros, nos ha liberado de la esclavitud espiritual. Y esto, si nosotros no lo cuidamos, si lo tratamos como sin valor, ¿cómo Dios nos va a dar la gracia de darnos el querer? Esto es cambiar nuestros deseos y darnos la gracia para poner en práctica estas nuevas disciplinas. Si nosotros lo tratamos como algo tan liviano, pensando que la vida cristiana va a ser de bendición en bendición, no de gloria en gloria, que toma cualquier cantidad de trabajo, sino de bendición y bendición. Entonces, por eso es que el título hoy es todos los esfuerzos valiosos y hacia la excelencia son difíciles, ¿verdad? Entonces, regresamos acá. Si empezamos sobre la base de su redención, hacer lo que Él manda, descubriremos que sí podemos hacerlo. Porque si Dios nos perdonó y nos alcanzó cuando nosotros estábamos en enemistad con Él, y dice que aun cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros, ¿cuánto más Él no nos va a ayudar y darnos la gracia y llenarnos de su espíritu para nosotros vivir vidas de excelencia, vidas que realmente son vidas que muestran un agradecimiento, que están completamente como impactadas y que están llenas de pasión en agradecimiento por lo que el Padre ha hecho por nosotros en su Hijo Cristo Jesús. Dice, si fracasamos es porque aún no hemos puesto por obra aquello que Dios ha puesto en nosotros. Es decir, Dios ha puesto en nosotros libertad. Dios ha puesto en nosotros el amor de su Hijo, está en nuestros corazones, puesto por el Espíritu Santo. Dios ha puesto en nosotros una nueva naturaleza. Si nosotros fracasamos en vivir una vida nueva, es decir, que o no tenemos esa nueva naturaleza, o estamos pensando que simplemente así, ¿no? Como que todo se va a dar por osmosis y que no tenemos que poner de nuestra parte todo nuestro esfuerzo y poner toda nuestra valentía para poder apropiar
sanarnos y poder dar el fruto de esa nueva semilla que está en nosotros, que es incorruptible, nos dice la palabra. Una crisis revelará si hemos estado poniéndolo por obra o no, ¿verdad? Dios permite que venga un momento difícil para que nosotros nos demos cuenta si realmente tenemos esta nueva naturaleza, porque si no reaccionamos diferente, si no vemos un crecimiento, Cristo dijo que por los frutos conoceremos quiénes son las personas, no por lo que dicen, sino por sus frutos. Entonces, cuánto más nosotros quisiéramos, como dice Pablo, verificar todos los días si nuestra salvación ha sido algo real, ¿verdad? Lo más triste sería que cuando el Señor pida nuestras vidas, cuando Dios, que es el dador de la vida, nos llame a juicio. Imagínate enterarte en ese momento que realmente no habías creído, que realmente tú mismo estabas totalmente engañado. Entonces dice, si obedecemos al Espíritu de Dios y practicamos en nuestra vida física aquello que Dios ha puesto en nosotros por su Espíritu, con toda seguridad, cuando venga la crisis, encontraremos que nuestra propia naturaleza, así como la gracia de Dios, se mantendrá a nuestro lado. Miren, si nosotros no podemos con las disciplinas físicas diarias que Dios nos ha puesto, que su Espíritu Santo nos va guiando, y nosotros ignoramos y nos hacemos los sordos y nos hacemos los ciegos, ¿cómo estaremos cuando la crisis realmente llegue? Seremos probados y seremos hallados realmente que hemos madurado y que somos aquellos de nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Gracias a Dios que Él nos da cosas difíciles que hacer, porque si no estaríamos engañados completamente. Su salvación es algo gozoso y también algo que requiere valor, coraje y santidad. Nos pone a prueba en todo lo que valemos, ¿verdad? Nos pone a prueba en lo que valemos para Él. Si nosotros somos de gran valor para Él, ¿cómo Él nos va a dejar que nos quedemos iguales? ¿Cómo Él no nos va a probar para que nosotros seamos hallados que realmente hemos creído? Por supuesto que lo va a hacer. Eso es lo que le interesa al Señor. Jesús ha obrado para llevar muchos hijos a la gloria. Jesucristo no nos ha venido nomás a salvar para que no tengamos problemas aquí en la tierra. Inclusive no. La palabra nos dice claramente que todos aquí, justo yo lo estaba mirando en 2 de Timoteo, capítulo 4, nos dice en el versículo 12 particularmente, el apóstol Pablo, escribiéndole a su hijo en la fe, Timoteo, le dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Parece mentira, pero mientras más quieras pasar por ese camino angosto a que lleva la vida, mientras más quieras abandonar todo el engaño de este mundo, mientras más quieras ofrecer tu vida realmente en sacrificio a Cristo Jesús, más oposición vas a recibir. No solamente del mundo, porque sería fácil, porque eso casi tú lo puedes esperar, que personas que no han nacido de nuevo te traigan bastante oposición. Como dijo Cristo Jesús, no te van a amar porque yo te he sacado del mundo y el mundo solo ama a lo suyo. Si no me escucharon a mí, si no me obedecieron a mí, ¿cómo te van a escuchar y te van a obedecer a ti? Pero a veces así como dice la palabra que el trigo y la cizaña están adentro de lo que es la iglesia visible. Entonces es tan triste porque a veces tú crees que alguien es trigo, es parte del trigo, pero en el fondo es parte de la cizaña y es tan difícil porque hay un constante no me juzgues, pero nosotros podemos ver por el fruto de las personas que realmente están en oposición al mensaje de la cruz de Cristo Jesús. Hay personas que les encanta como Jesús, el amigo, Jesús, el que te ayuda en todo, pero realmente Jesús tiene un mensaje súper divisivo y es el mensaje de la cruz. Nosotros predicamos a Jesucristo crucificado, no predicamos a Jesucristo todavía como si fuera un líder que viene a darte una manito aquí con la vida. No. La gracia de Dios produce
personas con una intensa semejanza familiar con Jesucristo, no echadas a perder, no gente mimada y débil, ojo, no gente mimada y débil. Se precisa de mucha disciplina para vivir la vida digna y excelente de un discípulo de Jesús en medio de las realidades de la vida. Y siempre es necesario que hagamos un esfuerzo por vivir una vida valiosa y de excelencia. Que Dios nos ayude a tener la valentía de vivir únicamente para Él. Nos vemos mañana si Él lo permite.